Mi padrastro llamó y dijo: vendí tu cabaña de montaña para saldar mis deudas de juego, se rió. Pero entonces... El teléfono vibró insistentemente en mi bolsillo, sacándome de mi concentración. Me sequé el sudor de la frente y salí de la clínica improvisada, donde el sol del mediodía proyectaba largas sombras sobre la aldea rural. El nombre en la pantalla me revolvió el estómago: Richard. Casi no contesté. Después de años de lidiar con las payasadas de mi padrastro, sabía que las llamadas de él rara vez traían buenas noticias. Pero la curiosidad, y tal vez una leve esperanza, pudieron más que yo. Hola, dije manteniendo mi voz neutral. Catherine, su tono era alegre, demasiado alegre. Solo pensé que querría saber que he vendido la cabaña de la montaña. Me quedé helada, agarrando el teléfono con más fuerza. ¿Has hecho qué? Vendido, repitió como si fuera lo más natural del mundo. No te veas tan sorprendida. Es por un bien mayor. El mío, obviamente. Soltó una risa engreída que me hizo hervir la sangre. Me llamo Catherine, y desde que tengo memoria, Richard ha sido la espina clavada en mi costado. Mi mamá se casó con él cuando yo tenía 15 años, y rápidamente se infiltró en la familia con encanto y buen humor. Pero debajo de ese exterior había un hombre que nunca dudó en poner sus necesidades primero. La cabaña no era solo una casa de vacaciones, era mi santuario, un lugar en el que había invertido años de amor y cuidado. Ubicada en las montañas, era donde iba a recargar energías después de agotadores viajes de trabajo, donde recibía a mis amigos durante largos fines de semana y donde me sentía más en paz. Escuchar a Richard hablar de ella como si fuera un peón en sus interminables planes era exasperante. No tenías derecho, dije, mi voz temblando. Esa cabaña no era tuya para venderla. Relájate, dijo arrastrando las palabras. He estado manejando las cosas por aquí mientras tú estás salvando el mundo. ¿Y además, de qué sirve aferrarse a algo que nunca estás cerca para disfrutar? Fue una manera fácil de saldar mis deudas. Me lo agradecerás más tarde. Te lo agradeceré cuando el infierno se congele, espeté, colgando antes de que pudiera decir otra palabra. Caminé de un lado a otro, tratando de calmar la tormenta de emociones que se arremolinaban dentro de mí. La audacia de Richard no conocía límites. Pero esta vez había cruzado una línea. Lo que él no sabía, y lo que tenía la intención de guardarme para mí por ahora, era que la cabaña no era completamente mía para venderla. Mi mejor amiga, Laura, era copropietaria, y el acuerdo legal que habíamos establecido años atrás requería explícitamente ambas firmas para que cualquier venta se llevara a cabo. Esto no había terminado. Me senté en el borde de mi catre, mirando el teléfono en mi mano como si pudiera estallar en llamas. Mi mente corría, repitiendo el tono engreído de Richard una y otra vez. ¿Cómo podía pensar que esto estaba bien? ¿Vender algo tan profundamente personal para mí como si fuera una baratija que podía intercambiar por su propio beneficio? La cabaña no era solo mía, era un salvavidas. Era donde pasaba los veranos de niña persiguiendo luciérnagas y haciendo senderismo con mi mamá antes de que se volviera a casar. Después de que ella falleció, se convirtió en mi ancla, lo único que se sentía estable cuando todo lo demás parecía desmoronarse. Richard, por supuesto, no tenía tal apego. Para él, era solo otro recurso para explotar, como tantas cosas en las que se había metido antes. Pero esto no era un pequeño favor o una inconveniencia. Este era mi hogar. Toqué el nombre de Laura en mis contactos y esperé a que contestara. Hola, Katy, ¿qué pasa?, dijo alegremente cuando contestó. Richard vendió la cabaña, solté, incapaz de contener la ira de mi voz. Hubo una larga pausa en su extremo. ¿Qué? Aparentemente necesitaba el dinero para pagar algunas deudas de juego, dije con amargura. Cree que puede hacer lo que quiera, pero sé que nuestro acuerdo de copropiedad lo hace imposible. No tiene la autoridad para venderla sin tu consentimiento. Laura dejó escapar un silbido bajo. Realmente pensó que podía salirse con la suya. Ese hombre no tiene vergüenza. Ninguna, estuve de acuerdo. Voy a necesitar tu ayuda para resolver esto. Terminaré mi tarea de voluntariado y regresaré a casa tan pronto como pueda. ¿Puedes buscar los documentos legales mientras tanto? Quiero estar lista para contrarrestar esto cuando regrese. Lo tienes, dijo Laura, su voz firme. Nos encargaremos de esto juntas. Cuando colgué, una extraña sensación de calma se apoderó de mí. Richard pensó que me había superado, estaba demasiado lejos para hacer algo sobre su traición. Pero no sabía con quién estaba tratando. Yo no era la adolescente asustada que solía dejar que me pasara por encima. Ahora era una adulta con recursos, aliados y un firme conocimiento de la ley. Si pensaba que esto había terminado, estaba a punto de llevarse una desagradable sorpresa.
Los siguientes días pasaron en un borrón mientras terminaba mi tarea de voluntariado, tratando de mantener mis emociones bajo control. Pero no importaba cuán ocupada me mantuviera, el pensamiento de la traición de Richard persistía como una sombra no deseada. No podía dejar de pensar en la imagen de él regodeándose de saldar sus deudas a mi costa. Tarde una noche me senté con mi diario, algo que siempre llevaba conmigo en los viajes. Escribir me ayudaba a ordenar mis sentimientos, y necesitaba claridad ahora más que nunca. Mientras garabateaba furiosamente, los recuerdos comenzaron a inundarme, la primera vez que visité la cabaña con mi mamá, las horas que había pasado restaurándola con Laura, las noches tranquilas junto a la chimenea cuando el mundo parecía detenerse. Esto no era solo un edificio, era una parte de mí, y Richard pensó que podía simplemente venderlo como una ficha de póker. No, no esta vez. Laura volvió a llamar al día siguiente, su tono enérgico y profesional. Revisé el acuerdo de copropiedad, dijo. Tenías razón, no tenía la autoridad para vender sin mi consentimiento. La venta no es válida. El alivio me recorrió, pero fue rápidamente reemplazado por la ira. ¿Sabemos a quién se la vendió? Todavía no, respondió Laura, pero saqué los registros del condado, y no hay una transferencia oficial de propiedad. Parece que podría haber intentado hacer esto por debajo de la mesa. Eso sonaba exactamente como Richard, siempre buscando atajos, siempre tratando de burlar el sistema. ¿Cuál es nuestro siguiente paso?, pregunté. Bueno, podemos confrontarlo directamente, dijo Laura, o podemos dejar que el proceso legal se encargue de ello. De cualquier manera, estamos limpias. No tiene bases legales. Dejé escapar un suspiro que no me había dado cuenta de que estaba conteniendo. Gracias, Laura. No sé qué haría sin ti. Lo resolverías, dijo cálidamente, pero siempre te apoyaré. Cuando colgué, un plan comenzó a tomar forma en mi mente. Terminaría mi trabajo aquí, regresaría a casa y me enfrentaría a Richard cara a cara. No iba a gritar ni a chillar, eso es lo que él esperaba. No adoptaría un enfoque diferente. Usaría la única cosa que Richard siempre subestimó, mi capacidad de pensar en el futuro. Pensó que había ganado, pero para cuando yo terminara, se daría cuenta de que me había subestimado por última vez. Cuando finalmente llegué a casa, lo primero que noté fue el silencio. La cabaña siempre me recibía con una sensación de paz, pero ahora ese silencio se sentía ominoso. Mis plantas de interior estaban ligeramente marchitas, el correo se había acumulado junto a la puerta y el refrigerador estaba prácticamente vacío. Dejé mis maletas y exhalé, el peso de lo que tenía que hacer asentándose sobre mis hombros. Antes de que pudiera siquiera desempacar, mi teléfono vibró. Era Richard. Dudé en dejar que saltara el buzón de voz, pero luego lo pensé mejor. Era hora de enfrentarlo. Vaya, vaya, si no es mi hijastra Trotamundos, dijo, su voz goteando falsa alegría. Finalmente de vuelta a la realidad, ¿eh? ¿Qué quieres, Richard?, pregunté, yendo directo al grano. Solo quería asegurarme de que no estés demasiado molesta por toda la situación de la cabaña. Quiero decir, ya no está, así que no sirve de nada llorar sobre la leche derramada. Apreté la mandíbula. Es curioso que digas eso, respondí manteniendo la calma, porque, por lo que puedo decir, no se ha ido. Laura y yo revisamos los registros de propiedad. La venta no se llevó a cabo. No puedes vender lo que no te pertenece. Hubo una pausa en el otro extremo, lo suficientemente larga como para hacerme saber que había tocado una fibra sensible. Eso es ridículo, dijo Richard, su voz tensándose. El comprador pagó en efectivo y el papeleo está hecho. Es un trato cerrado. No, no lo es, dije. Laura y yo somos copropietarias de la cabaña, ¿recuerdas? Sin su consentimiento, la venta no es válida. Legalmente sigue siendo nuestra. Su risa fue frágil. ¿Crees que eres tan lista, no? Siempre haciendo de la hija perfecta, siempre tratando de controlarlo todo. No sabes lo difícil que lo he tenido, Catherine. Hice lo que tenía que hacer. Me robaste el ESPT. ¿Y crees que se supone que debo sentir lástima por ti? Has tomado tus decisiones, Richard, y ahora tendrás que vivir con ellas. La conversación terminó con él colgando y me quedé allí de pie, con el teléfono en la mano, temblando por una mezcla de ira y triunfo. Durante años había dejado que Richard manipulara las situaciones, me hiciera sentir culpable y se aprovechara de mi paciencia. Pero ya no. No solo estaba defendiendo la cabaña, estaba reclamando mis límites, mi voz y mi tranquilidad. A la mañana siguiente me senté a la mesa de la cocina con mi portátil abierto, revisando los documentos que Laura me había enviado. El acuerdo de copropiedad era cristalino, ninguna de nosotras podía vender la cabaña sin el consentimiento por escrito de la otra.
Las acciones de Richard no solo eran poco éticas, eran descaradamente ilegales. Mis pensamientos fueron interrumpidos por un fuerte golpe en la puerta. Cuando la abrí, allí estaba él, Richard, con su habitual expresión engreída. ¿Te importa si entro?, preguntó, aunque no esperó mi respuesta antes de pasar. Crucé los brazos, observando cómo se ponía cómodo en una de mis sillas. ¿Qué quieres, Richard? Mira, Catherine, comenzó, su tono goteando con descendencia, sé que estás molesta, pero tienes que entender mi posición. Estaba desesperado. La gente a la que le debía dinero no era precisamente paciente. Levanté una ceja. ¿Y pensaste que robar mi propiedad era la solución? Tomar prestado, me corrigió como si eso lo hiciera mejor. Iba a recuperarlo una vez que mi suerte cambiara. Te habría devuelto cada centavo. No pude evitar reírme amargamente. Tu suerte. Eso es a lo que apuestas, Richard. Has estado apostando dinero desde que te conozco y nunca ha funcionado. ¿Por qué esta vez sería diferente? Se movió incómodo, pero su bravuconería regresó rápidamente. Estás exagerando. Es solo una cabaña. Ni siquiera estás aquí la mayor parte del tiempo. ¿Por qué no dejar que alguien más la use? Porque es mía, espeté. Porque es mi hogar. Tú no decides lo que valoro o lo que hago con mi propiedad. Y para que conste, Laura la valora tanto como yo. Tu pequeña venta no es válida, y lo sabes. Su rostro se oscureció, y por un momento vi un destello de algo parecido al miedo. ¿De verdad irías a las autoridades? ¿De verdad arruinarías a tu propio padrastro así? Me incliné hacia adelante encontrando su mirada. Pruébame. Por primera vez, Richard no tuvo una respuesta ingeniosa. Se levantó murmurando algo en voz baja, y salió furioso, dando un portazo. Me dejé caer en mi silla, mi corazón latiendo con fuerza. La confrontación me había dejado temblando, pero también sentí una chispa de satisfacción. Richard estaba empezando a darse cuenta de que sus tácticas habituales ya no funcionarían conmigo. Esto no se trataba solo de la cabaña, se trataba de enfrentarme a alguien que se había aprovechado de mí durante demasiado tiempo. Después de la dramática salida de Richard, llamé a Laura para ponerla al día. Vino a mi casa, dije paseando por la sala de estar. Intentó inventar una historia triste sobre cómo tomó prestada la cabaña para saldar sus deudas. Laura resopló al otro lado de la línea. ¿Tomar prestada? ¿Se escucha a sí mismo? ¿Qué dijiste? Le dije que la venta no era válida, y que si me presionaba, iría a las autoridades, respondí. Eso pareció asustarlo un poco. Pero conociendo a Richard, probablemente ya esté planeando su próximo movimiento. Bueno, que planee, dijo Laura con firmeza. Tenemos la ley de nuestro lado. Me he puesto en contacto con un abogado para que nos ayude a redactar una carta formal de cese y desistimiento. Si intenta involucrar al comprador de nuevo, tendremos un rastro de papel legal listo para detenerlo. Asentí sus palabras calmándome. Gracias, Laura. No sé qué haría sin ti. Lo resolverías, dijo, pero estamos juntas en esto. Durante los siguientes días, me concentré en reunir todas las pruebas que pude. Documenté el acuerdo de copropiedad, recopilé capturas de pantalla de los mensajes de texto que Richard había enviado sobre la venta e incluso localicé a la agente de bienes raíces que había estado involucrada. Cuando contacté a la agente, su voz estaba tensa. Mire, no conocía toda la situación, dijo rápidamente. Richard me dijo que tenía permiso para vender. Si hubiera sabido que la cabaña tenía una copropietaria, nunca habría tocado el trato. Bueno, ahora lo sabe, dije manteniendo mi tono uniforme. No estoy tratando de arrastrarla a esto, pero necesito su cooperación. ¿Puede confirmar que Richard firmó el papeleo solo? Sí, admitió. El comprador aún no ha pagado el total porque marqué la transacción como inusual. Puedo proporcionarle los documentos si los necesita. Eso sería útil, dije, anotando su información. Cuando colgué sentí una renovada sensación de determinación. Richard había apostado a que yo sería demasiado pasiva o demasiado distante para defenderme, pero estaba a punto de aprender lo equivocado que estaba. Esa noche Laura llamó con más buenas noticias. La carta está lista, dijo. La enviaremos a primera hora de mañana. Y si intenta hacer algo más, escalaremos. Perfecto, respondí, una pequeña sonrisa apareciendo en mi rostro. Por primera vez en semanas, sentí que estaba ganando el control de la situación. Richard pensó que podía pasarme por encima, pero estaba a punto de descubrir que no era tan fácil de derrotar. A la mañana siguiente Laura y yo finalizamos la carta de cese y desistimiento y se la enviamos a Richard.
El lenguaje era claro e inflexible. Cualquier intento adicional de reclamar la propiedad de la cabaña o involucrar al comprador resultaría en acciones legales. Imaginé su reacción al recibirla, probablemente una mezcla de indignación e incredulidad. Durante años se había salido con la suya manipulando e intimidando a la gente para que se sometiera, pero esta vez se enfrentaba a un muro que no podía atravesar con su encanto. Más tarde ese día, la agente de bienes raíces me envió por correo electrónico la documentación que había prometido. Ver la firma de Richard en el acuerdo de venta fraudulento me revolvió el estómago, pero también solidificó mi determinación. No solo había cruzado una línea, la había arrasado. Esa noche recibí una llamada del detective Miller, un oficial local con el que Laura se había puesto en contacto para que nos ayudara con el caso. Señorita Daniels, comenzó su tono profesional, he revisado los documentos que usted y la señorita Langley proporcionaron. Está claro que la venta no fue autorizada. Con base en la evidencia, podemos proceder con una investigación formal si lo desea. Sí, dije sin dudarlo. Quiero seguir adelante con esto. Detective Miller continuó, comenzaremos contactando al comprador y explicándole la situación. Si Richard continúa interfiriendo, procederemos con cargos criminales por tergiversación fraudulenta. Gracias, detective, dije. Por favor, avíseme si necesita algo más de mí. Cuando colgué sentí una mezcla de alivio y anticipación. Las ruedas estaban en marcha ahora, y no había vuelta atrás. Al día siguiente Richard llamó. Su voz estaba llena de ira, pero había un toque de desesperación debajo. ¿Tienes idea de lo que has hecho, Catherine?, exigió. Estás arruinándolo todo. No, Richard, respondí con calma. Estoy protegiendo lo que es mío. Tú te hiciste esto a ti mismo. Siempre has sido tan ingrata, se burló. Intervine cuando tu madre no podía manejar las cosas, y así es como me lo pagas. No pude evitar reírme amargamente. No interviniste, Richard, te apoderaste. Manipulaste, mentiste y usaste a la gente para conseguir lo que querías. Y ahora estás pagando el precio. Empezó a discutir, pero lo interrumpí. Esta conversación ha terminado. Si tienes algo más que decir, díselo a mi abogado. Colgué y me recosté en mi silla, mi corazón latiendo con fuerza. Los días de Richard de mandarme habían terminado, y finalmente tenía el control. 2 días después, el detective Miller me llamó con una actualización. Señorita Daniels, hemos hablado con el comprador, y han accedido a detener la transacción. No estaban al tanto del acuerdo de copropiedad y están dispuestos a cooperar con cualquier investigación adicional. El alivio me inundó. ¿Eso significa que la venta está oficialmente anulada? Sí, confirmó. La cabaña sigue siendo propiedad suya y de la señorita Langley. Sin embargo, tendremos que mantener el caso abierto para abordar las acciones fraudulentas de su padrastro. ¿Desea presentar cargos? Dudé solo un momento. Sí, dije con firmeza. Quiero que se le haga responsable. Entendido, dijo el detective Miller. Procederemos en consecuencia. Gracias por su cooperación. Después de la llamada, dejé escapar un profundo suspiro. Por primera vez en semanas, sentí que la calma regresaba. La cabaña estaba a salvo y los planes de Richard se estaban desmoronando. Más tarde esa tarde, llamé a Laura para darle la noticia. La venta está oficialmente anulada, le dije. El comprador se retira, y la cabaña es nuestra de nuevo. Esa es una gran victoria, dijo Laura, su entusiasmo evidente. ¿Pero qué hay de Richard? La policía está siguiendo adelante con su investigación, expliqué. No se saldrá con la suya. Bien, dijo. Ya era hora de que alguien se le enfrentara. Sus palabras se quedaron conmigo mucho después de que colgáramos. Durante años había dejado que Richard se saliera con la suya con tantas cosas, sus manipulaciones, su derecho, su total desprecio por los límites. Pero esta vez había luchado, y se sentía como un punto de inflexión, no solo para esta situación, sino para cómo abordaba todo en mi vida. Esa noche fui a la cabaña por primera vez desde que regresé a casa. Al entrar, sentí una abrumadora ola de emoción. El olor de los paneles de madera, el crujido familiar de las tablas del piso, todo me recordaba por qué este lugar significaba tanto para mí. Me senté junto a la chimenea, dejando que la tranquilidad de las montañas me inundara. Este era mi refugio, el lugar donde construí recuerdos, celebré hitos y encontré paz en el caos de la vida. Y seguía siendo mío, gracias a Richard. Por primera vez me permití sonreír. No solo estaba reclamando una propiedad, estaba reclamando una parte de mí misma. Una semana después, el detective Miller llamó con la actualización final. Señorita Daniels,
quería informarle que su padrastro ha sido acusado formalmente de tergiversación fraudulenta e intento de robo de propiedad. Se le pedirá que comparezca ante el tribunal, y con base en la evidencia que hemos reunido, el caso en su contra es sólido. Escuchar esas palabras trajo una mezcla de emociones, alivio, reivindicación e incluso un toque de tristeza. Gracias por todo, detective, dije sinceramente. Manejó esta situación con mucha fuerza, respondió. No es fácil enfrentarse a la familia, pero hizo lo correcto. Después de la llamada, me senté en silencio por un rato, procesando el peso de todo lo que había sucedido. Richard había sido una fuerza tan constante en mi vida durante años, aunque tóxica, y ahora finalmente estaba libre de sus manipulaciones. Al día siguiente, Laura y yo nos encontramos en la cabaña. Había traído una botella de vino para celebrar, y nos sentamos en el porche con vistas a las montañas, el aire fresco con aroma a pino y tierra. Por nosotras, dijo levantando su copa, y por no dejar que nadie nos pase por encima. Choqué mi copa contra la suya, riendo suavemente. Por nosotras. Mientras hablábamos me di cuenta de cuánto había aprendido de esta experiencia. Había pasado gran parte de mi vida evitando el conflicto, tratando de mantener la paz, especialmente con Richard. Pero esta vez me había mantenido firme, y se sentía como un punto de inflexión, no solo para mi relación con él, sino para cómo me veía a mí misma. ¿Sabes?, dijo Laura, interrumpiendo mis pensamientos, esta cabaña siempre ha sido más que una propiedad. Es un símbolo de todo lo que hemos construido, todo por lo que hemos trabajado. No dejes que nadie te lo quite de nuevo. Sus palabras llegaron a mi corazón. La cabaña no era solo una casa en las montañas, era un reflejo de mi independencia, mi resistencia y mi determinación de proteger lo que más me importaba. Más tarde esa noche, mientras estaba sentada junto a la chimenea, sentí una paz que no había conocido en años. La traición de Richard me había puesto a prueba de maneras que nunca esperé, pero también me había mostrado lo fuerte que podía ser. La cabaña estaba a salvo, mis límites estaban firmemente establecidos, y por primera vez en mucho tiempo, me sentí realmente en control de mi vida. En las semanas siguientes, la vida se asentó lentamente en un nuevo ritmo. La cabaña, una vez un campo de batalla para la codicia de Richard, volvió a ser mi refugio. Cada crujido de las tablas del piso, cada susurro de los árboles afuera me recordaba lo que había luchado por proteger. No supe mucho de Richard después de que se presentaron los cargos. Mi mamá llamó una vez, su voz vacilante. ¿Sabes cómo se pone, Catherine?, dijo su defensa habitual sonando hueca esta vez. Lo sé, respondí con calma, y por eso hice lo que tenía que hacer. No discutió. Por primera vez no hubo ningún intento de hacerme sentir culpable, ninguna súplica desesperada por la reconciliación, solo un suspiro tranquilo antes de decir, espero que encuentres la paz. Ya la he encontrado, dije, y lo decía en serio. Laura y yo pasamos los siguientes fines de semana trabajando en pequeñas renovaciones en la cabaña. Pintamos el porche, reparamos el techo y plantamos algunas flores silvestres a lo largo del borde de la propiedad. Con cada clavo martillado y cada pincelada, sentía que estaba reclamando algo más que el espacio, me estaba reclamando a mí misma. Una noche, mientras estábamos sentadas en el porche viendo la puesta de sol, Laura se volvió hacia mí. Entonces, ¿qué sigue para ti, Katy? ¿Has recuperado la cabaña? ¿Te has enfrentado a Richard? ¿Cuál es el próximo gran paso? Pensé en su pregunta por un momento, la respuesta viniéndome con sorprendente claridad. Voy a seguir haciendo lo que amo, dije. Ser voluntaria, viajar, vivir mi vida en mis propios términos. Pero esta vez no dejaré que nadie más dicte cómo vivo. Sonrió, levantando su copa. ¿A eso? A medida que pasaban los días, me encontré reflexionando más sobre todo lo que había aprendido de esta experiencia. No se trataba solo de la cabaña, ni siquiera de Richard. Se trataba de darme cuenta de mi propia fuerza. Durante años había dejado que su comportamiento dictara cuánto me defendía, cuánto toleraba. Pero ahora sabía que era capaz de establecer límites y mantenerlos, sin importar cuán incómodo hiciera sentir a los demás. La cabaña se erguía como un símbolo de ese crecimiento, un recordatorio de que no tenía que sacrificar mi paz o mis valores por la comodidad de nadie más. Una noche, mientras el sol se ponía detrás de las montañas, me paré en el porche, respirando el aire fresco con aroma a pino. Por primera vez en años me sentí realmente en casa, no solo en la cabaña, sino en mi propia vida.